Muchas gracias, Alberto. Te invitamos a que sigas aquí con nosotros porque ahora vamos a abrir una mesa de debate, si te parece, y también que suban Susana, Luis, Jesús, Rafael y Sasha. Son 6 personas y mi silla para todos. Yo me voy, ¿no? No, pero no hay para mí tampoco. Yo me quedo ahí abajo. Yo presento desde la tele. Sí, yo la mayoría desde allá, desde la tele. Los papeles. Bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por la excepcional conferencia y que nos ha dado. No sé si está todavía Mariola con nosotros en web. No está en web, ¿no? Bueno, hubiera sido ideal también contar con su buen saber y conocimiento. Agradecerle al público que está con nosotros, a los compañeros, compañeras, la atención que han prestado y a los compañeros, compañeras que están en streaming también, que parece que son 80, nos dijeron antes, ¿no? Que es una buena cifra. Bien, bueno, pues el objeto de la mesa es que ustedes puedan preguntar a los conferenciantes que han expuesto cualquier cosa que tienen. Está claro que el objeto, el centro es el papel de la ciudad, la acción climática. Mi reflexión muy personal es que el problema radica más en la herencia que supone la ciudad construida, ciudad hecha, cuando hemos hablado de los dispersos, hemos hablado de Fuerteventura, hemos hablado de todas esas zonas, ¿no? Es decir, el cambio climático se enfrenta a una ciudad ya construida y también lo que ha dicho Susana, oiga, ustedes de verdad crecen 10.000 habitantes, pues que es verdad, del 2002 al 2008 que fue el Arrecife y Puerto Rosario, Islas Orientales, crecían a 1.000 habitantes año, así, boom, boom, todos los años, todos los años. Y claro, se llegó al ser energético. En 2008 Fuerteventura no tenía luz, de verdad. Yo era soy técnico de gobierno de Canarias y me decían, no hay luz. Y seguimos creciendo. Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos también, es que hacer frente a ese crecimiento donde las islas menores, por ejemplo, no tienen agua ya. O sea, el palmeral de Río Palma se está secando, de verdad. Y yo he preguntado, ¿y qué hacer? Pues ahora vamos a hacer una depuradora, don Jesús, pero mire, no sabe usted lo que nos cuesta poner, no sé cuánto. Y es bien. No voy a hablar más porque yo creo que ahora el objeto es fomentar el debate y la participación entre los compañeros y compañeras que han sentado y lo mejor es que ustedes pregunten, aunque nosotros también tenemos otras preguntitas, pero el que quiera preguntar puede hacerlo. Si no, preguntamos nosotros, claro. Bueno, pues empezamos nosotros también a preguntar. Ok. No, porque son preguntas dirigidas a... Pregunta. Sí, no hay problema. Ah, pues muy bien. Una es para Rafa, sobre lo que comentaste de los sistemas de depuración natural, que realmente es una práctica que está ya ensayada en el territorio y que hay muchos sitios donde realmente se ha demostrado que funciona, que Europa deja hasta núcleos de menos de 5.000 habitantes utilizar este sistema y que yo no sé en Gran Canaria, pero en el Consejo Insular de Aguas, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife en el plan hidrológico no lo contempla, sino depuradores industriales enormes en la zona de costa con la depuración del agua y luego bombear esas aguas otra vez. O sea que si el reto es disminuir el consumo energético, que está claro que es una de las causas del cambio climático, no se comprende muy bien cómo no se combinan las soluciones de depuración natural con las de depuración industrial, donde no sea más remedio, pero donde se pueda depuración natural, sobre todo con el relieve que tenemos que evitas el consumo energético casi. No entiendo por qué no se hacen, ¿no? Para preguntarte. Luego quería preguntarle a Sasha, me sorprendió en una de las gráficas que ponías de lo de las partículas que provocaban enfermedades y muertes y que una de ellas eran de la agricultura.
Entiendo que será agricultura industrial o por el tema de lo que se le ponga a los productos, no por la agricultura en sí, porque si es algo que se trata de potenciar para también absorber y que haga como de sumidero, pues parece como un poco disuasoria esa como la de la ciudad compacta, que no sé si ese exceso de emisiones a lo mejor es del que vive también en la ciudad dispersa que va a trabajar a la ciudad compacta y la genera, ¿no? No sé si está puesto eso. Y luego, no me acuerdo a quién le quería preguntar o no está en la mesa. ¿Alguien? No sé, quería hacer... Ah, sí, de Gesplan. Era, era un tema de los incentivos a la rehabilitación de las instalaciones turísticas, ¿no? Que a mí me preocupa que se vinculen a la certificación energética porque está demostrado que la manera en que se certifica en que se hace la certificación energética de los edificios canarios es muy, muy peligrosa. O sea, por ejemplo, cuando se hace una certificación energética normal y te da en el procedimiento las posibilidades de mejorar la letra, la que más te mejora la letra es una caldera de biomasa y es a lo que se suelen acoger los hoteles. Y la biomasa normalmente suele venir o de fuera, con lo cual no se está computando el CO2 que produce el traer ese material. Y lo otro que me preocupa es que cuando es una biomasa de restos vegetales, de restos de poda y demás, son muchísimo más interesantes para el suelo agrícola, para mejorar la fertilidad del suelo agrícola, en vez de quemarla en edificios ineficientes, porque esa certificación premia la caldera de biomasa por encima de ponerle aislamiento a un edificio que no lo tiene. Entonces es como comprarle a un señor un radiador en vez de una chaqueta que le sirve para todo el año y un montón de años, ¿no? Entonces, bueno, esas 3 preguntas, lo siento, tantas preguntas. Bueno, empiezo yo que fui el Sí. primero. Sí, la verdad que me encanta la pregunta, porque es algo totalmente cierto lo que has comentado. De hecho, hace ya 25 años el ITC empezó con un proyecto europeo que se llamaba Depuranat, con el que ensayaron distintos sistemas de depuración natural repartidos por varias islas del archipiélago y demostraron que era una solución basada en la naturaleza perfectamente válida para el tratamiento de las aguas residuales, sobre todo, como bien estás comentando, en determinadas situaciones. Para mí, por ejemplo, el caso de Fuerteventura es bastante sangrante porque es verdad que hay ubicaciones o zonas del archipiélago con mucha pendiente, con con poca disponibilidad de suelo, donde se puede plantear que es un poco más complicado porque siempre hablamos de sistemas, de métodos que a lo mejor requieren pues, una superficie mayor que lo que puede hacer una depuradora convencional, pero en el caso de Fuerteventura, por ejemplo, que sería relativamente sencillo y donde además se da el caso de que precisamente ahí sí que el plan hidrológico insular plantea que para los núcleos del interior, para lo que no son núcleos de costa, se deben priorizar sistemas de depuración natural frente a depuradoras convencionales. Y aún así no se hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Nosotros creemos que todavía falta trabajo que hacer, falta sobre todo los técnicos de la administración o tanto a nivel local como a nivel insular, incluso, porque yo lo veo en mi entorno, Canaragua es una empresa que gestiona servicios, su núcleo de negocio es la gestión de servicios municipales de agua, tenemos depuradoras repartidas por todo el archipiélago. Muchas veces el propio personal de Canaragua percibe estos sistemas de tratamiento como algo poco confiable, que podría no cumplir la normativa, que no me fío, que prefiero que pongamos un sistema tradicional, que ya lo tengo controlado. Es decir, ahí yo creo que hay un trabajo que hacer que tiene más que ver con la difusión, que consigamos que todavía más gente en ámbitos de responsabilidad toque, perciba el interés y los beneficios que tienen estos sistemas de depuración natural. Y eso precisamente es lo que intentamos con el Natalí, ¿no? No quedarnos solo en crear la instalación, medirla, hacerle un seguimiento y verificar que la instalación funciona, sino trabajar con todo el contexto para que consigamos que todas estas reticencias que se eliminen. Permíteme que añada algo porque no me puedo callar. Que antes lo adelantó Jesús, ¿no? Al final,
todas estas entidades están dirigidas, quiero decir, técnicamente por ingenieros, ¿no? Somos ingenieros, por eso puedo decirlo. Yo no. No, pero hablo por Jesús, por Jesús. Lo que quiero decir es que nos han enseñado y nos han educado en nuestra carrera, con mucho golpe, sudor y lágrimas, a unos determinados sistemas de cálculo y de resolución de problemas en el que no había entrado las soluciones basadas en la naturaleza. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de las canalizaciones de los barrancos. Se nos ha enseñado siempre a hacer cálculos hidráulicos para sacar el agua lo más rápido posible, que vaya al mar y que no mate a la gente cuando se inunda. Bueno, pues ahora hay un cambio de paradigma, ¿no? Quiero aprovechar el agua, que vaya más despacio, que venga menos y que aquello sea un huerto florido. Va totalmente en contra de lo que nos han enseñado a hacer. Esa gente es la que está ahora dirigiendo estas entidades públicas y tiene una responsabilidad. Entonces, cambiar de la noche al día no se hace en un suspiro, ¿no? Entonces, hay que ir poco a poco asentando todas estas soluciones, comprobando que funcionan y creyéndonoslo. Pero quizás es un problema de formación originalmente, ¿no? Nos enseñaron a hacerlo de una manera distinta. Correcto. Esto funciona así. No sé si entendí del todo la pregunta, pero bueno, lo que pasa con la agricultura y las partículas es que, o sea, las PM al final son una mezcla de muchas cosas y tienen varios precursores, ¿no? O sea, se pueden emitir de manera directa, pero luego tienen varios precursores. Y en el caso de la agricultura lo que se emite es amonio, el NH3, que entiendo que es por las prácticas agrarias. O sea, es tanto agricultura como ganadería, o sea, hemos incluido las dos en ese sector. Y tampoco soy experta en la química en esos procesos, pero entiendo que se emite por los procesos que ocurren hoy día. Y este precursor, al reaccionar con otros componentes químicos, acaba contribuyendo pues, a las PMs. Y por otro lado, toda esta masa se dispersa, ¿no? Es decir, las PMs son mucho más volátiles que el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno se emite a través de los coches y muchas veces se queda cerca del lugar de emisión, no se dispersa tanto. Las partículas sí que tienen más posibilidad de dispersión, por lo tanto, si hay zonas agrarias, ¿no?, cerca de las ciudades, esa contaminación, ¿no?, y esa explotación agrícola puede contribuir a la calidad del aire en las ciudades, que es lo que hemos visto en este estudio. O sea, también ocurre porque, o sea, en el caso, es algo que no pensamos, ¿no?, porque nos focalizamos mucho en ciudades, en el tráfico motorizado, pero realmente ahí lo que se aborda es el dióxido de nitrógeno. Las partículas finas tienen muchos más sectores, ¿no?, que contribuyen a esa contaminación, y al ir reduciendo los niveles de tráfico, ¿no?, y la contribución del tráfico, empiezan a salir estos otros sectores, como el sector doméstico y el sector agrícola, ¿no?, sobre los que también se tiene que actuar, ¿no?, para mejorar. Te tengo que dar la razón en que el certificado de eficiencia energética aplicable a Canarias distorsiona la realidad porque no tenemos la misma realidad que en la península. Y es verdad que nosotros, y creo que es un error que yo también defiendo, que no es solo reducir el consumo de energía, sino es lo que dices tú, poner una piel a los edificios, aunque, perdonen que les diga, hay ingenieros que piensan que no es solución. Yo sí entiendo que sí, porque nosotros antes de ponernos al fuego nos ponemos una rebeca, con lo cual no solo para el frío, sino también para el calor, que es lo que peor llevamos nosotros, sería mucho mejor esas soluciones. Nosotros, es que ahora me coge, la verdad, porque no tengo el papel delante, pero no sé si creo no equivocarme al decir que es la ley de renovación la que establece la reducción del consumo energético, ¿vale? Y que no es uno de los incentivos del PMM de los que nosotros disgregamos, que al final es la reducción de huella de carbono. Y creo recordar que en la parte que nosotros pusimos el certificado de eficiencia energética u otros certificados que pudiesen garantizar, pero realmente es lo más extendido ahora mismo y es lo que es oficial, a no ser otros sellos que ya cuestan dinero y que son más amplios, pero bueno, tienes razón en que eso habría que trabajarlo, pero bueno, no desde el PMM, sino yo creo que a nivel general.
Hola, ¿qué tal? Primero darle las felicidades a todos y a todas. Yo tengo una pregunta, que ustedes me la responden como consideren. Se ha hablado de las ciencias sociales, se ha hablado de la participación ciudadana, se ha hablado de que en el tema del transporte no evolucionó en un 3%, ¿no? Y entonces mi pregunta es, dentro del desarrollo que tienen unas ciudades más que otras, ¿no? ¿Qué porcentaje o qué número de personas, de sociólogos y antropólogos se añaden en los proyectos y se consideran, o desde las administraciones públicas o desde los equipos de trabajo que se hacen? Porque si queremos hacer un cambio de hábitos y un cambio de experiencia de usuario, creo que son los primeros protagonistas. Pues igual yo puedo contestar, porque también es un cambio de paradigma, ¿no? Y es muy curioso, porque voy a poner un ejemplo muy rápido que se entiende muy bien. El Guggenheim, desde que se empezó a pensar hasta que se abrió la puerta, pasaron aproximadamente entre 6 y 7 años. Esto es increíble, ¿no? La velocidad de crucero, quiero decir, del proyecto y del acuerdo y tal. Vino un arquitecto a hacer una investigación, estaba investigando 3 proyectos europeos, que creo que eran el puerto de Rotterdam, la Biblioteca Nacional de París y el Guggenheim. Y estaba estudiando los procesos de participación ciudadana de cada uno de esos proyectos. Entonces, cuando vino al Ayuntamiento de Bilbao a preguntarnos por el Guggenheim, le dijimos, bueno, es que el Guggenheim se hizo sin participación ciudadana. Es decir, si llega a haber participación ciudadana, hoy en día no tendríamos museo. Sería imposible, porque estaba todo el mundo en contra. Estaba en contra todos los partidos políticos, salvo el que tomó la decisión, que era quien gobernaba. Estaba en contra el sector del arte, Chillida, Oteiza, etcétera, que en el País Vasco era muy potente, con personajes muy reconocidos a nivel mundial. Estaba en contra de la ciudadanía, es que yo no sé, yo estaba en contra, yo estaba en la escuela de arquitectura entonces y yo decía, pero ¿cómo van a hacer eso? Tal, no sé qué, porque en una época en la que había una crisis brutal, como os he comentado, y se gastó pues, 134 millones de euros en un museo americano que tampoco estaba apoyando el arte vasco, todas estas cosas, ¿no? Entonces no se entendía por qué se estaba gastando ese dinero. Bueno, luego, pasado el tiempo, se comprobó que bueno, fue una decisión acertadísima, se recuperó la inversión enseguida. La transformación urbana de Bilbao, el Guggenheim, nosotros siempre decimos que es the cherry on the cake, o sea, es la guinda del pastel, pero no es para nada lo más importante que se ha hecho en Bilbao, ni como habéis visto, soterramientos ferroviarios, la limpieza de la ría, que estaba total, era una cloaca y luego empezaron a aparecer ya especies animales y vegetales, etcétera. Las bases de desarrollo y de transformación de la ciudad, el Guggenheim ha sido igual lo que nos ha puesto en el mundo, pero se hizo sin participación ciudadana. Desde el 2006, en la Ley del Suelo Vasca, se incluyó los procesos de participación ciudadana en el planeamiento urbanístico. Entonces, tenemos un Consejo Asesor de Planeamiento al que hay que dar cuenta, que está compuesto por distintos agentes de la ciudad, al que hay que dar cuenta de los procesos, ¿no? De las modificaciones de planes, incluso de los planes especiales, los desarrollamos, vamos al Consejo Asesor y explicamos. Pero además, en cada uno de los planes, y el plan general no fue una excepción, se hicieron unos procesos de participación ciudadana, uno en 2012 con el avance del plan y otro en 2017 con la aprobación inicial. Increíbles. Quiero decir increíbles que estuvimos un año entero yendo 2 o 3 tardes por semana a todos los distritos, a cada uno de los grupos de distrito, con la estructura de participación que tiene el ayuntamiento, que ya tiene consejos de distrito organizados, consejos sectoriales, etcétera, y a recabar opiniones de la ciudadanía. Yo creo que hoy en día no se puede hacer el urbanismo sin participación ciudadana. También es cierto que al final las decisiones que se toman, pues bueno, pueden ser mejores o pueden ser peores, porque yo creo que hay una cosa clave que es la formación de la ciudadanía, ¿no? Un plan general es una cosa tan abstracta a veces que la ciudadanía no se siente capaz a veces de poder opinar, ¿no? Se puede opinar más sobre un proyecto de urbanización, una cosa más pequeña, pues porque la gente conoce, se sienta allí en el banco y ve y si está bien iluminado y además aquí no me da el sol y tal. Un plan general
Es una cosa más abstracta y de más enjundia estratégica como para opinar alegremente, ¿no? Entonces, para nosotros el proceso de participación del plan, en el que participaron sociólogos, gente experta en participación ciudadana, etcétera, fue muy importante y nos ayudó mucho, sobre todo, a que ahora, cada vez que estamos desarrollando un plan especial del plan general, la gente ya lo conoce y hay mucha menos controversia. El debate ya se ha hecho, ¿no? En el plan general, pero sí, es fundamental. Y hay, lamentablemente, algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero que se han tomado de conformidad con la participación ciudadana hoy en día, ¿no? Antes no se hacía así. Pues, hay casitas por la ladera que pueden ser barrios de los años 40, 50, que parecen... bueno, que son barrios de chabolismo, ¿no? De aquella época, de autoconstrucción, que hemos planteado tirarlos enteros y hacer una operación de realojos en bloques nuevos de viviendas protegidas que desarrolla el Gobierno. Y los vecinos han dicho que no se quieren ir de ese barrio, no llegan las ambulancias, no llegan los bomberos, hay algunas casas que tienen un problema bastante fuerte de termitas, etcétera. Sabemos que ese barrio dentro de 10 años va a estar destrozado y caído a pedazos y además, bueno, pues probablemente se convertirá en algo lumpen a nivel social también, etcétera, ¿no? Que ya nos ha pasado. Y sin embargo se les ha dejado como estaban, porque ellos se han manifestado en contra y no querían moverse de sus casas. Pues es una de las patas de la participación ciudadana también, ¿no? Pero sí, yo creo que hoy en día ya está totalmente asumido por toda la gente que se dedica al urbanismo que la participación tiene que estar integrada y es más, yo creo que se hace bastante caso a la participación. Me parece, ¿no? Sí. Es mi experiencia, ¿eh? También nosotros desde los proyectos de la Unión Europea, nosotros trabajamos con varios, es algo que tiene muy claro, es decir, por eso explicamos antes que el consorcio tiene muchas entidades que trabajan del sector social y enfocadas a la participación. Es decir, también porque es una herramienta muy útil para trabajar conjuntos el tema contra el cambio climático, ¿no? La narrativa alrededor del cambio climático siempre ha sido un poco binaria, ¿no? O lo conseguimos o no lo conseguimos. Y mucha gente se desincentiva pensando no lo vamos a conseguir, por tanto ya no hago nada o no me implico, ¿no? No es nada binaria, en verdad. Cuanto más hagamos, menos sufriremos sus consecuencias en el futuro. Hay muchísimos grados de por medio, ¿no? Y también siempre se ha hablado desde casi la distopía, ¿no? Todo va a ser horrible. Estos procesos participativos ayudan a construir conjuntamente nuevas narrativas futuras, ¿no? Es muy importante entender el reto climático como una oportunidad para construir una narrativa conjunta. Por tanto, en estos proyectos a nivel de urbanización, pero también de la propia ingeniería que llevan las soluciones de la naturaleza, es muy importante construirlas juntos. Hemos de construir las ciudades juntos, porque el decrecimiento en verdad es un hecho, puede ser en nuestra mano que sea ordenado o no, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer juntos. Y creo que esa conciencia existe, lo que pasa es que se ha de trabajar. Has dicho, no tenemos tiempo, es verdad, pero se ha de seguir trabajando. Te diría, además, a tu pregunta del porcentaje, no sé cuántos sociólogos, pero sí te digo que el 100% de los proyectos que estén financiados por fondos Next Generation, el 100% tienen que tener un proceso de participación. Si no, tienes que devolver el dinero. Entonces, ¿cómo se hacen esos procesos de participación? Que esa es otra. No puedes pretender que el redactor se lo vaya a contar a la gente para venderle su película, ¿no? Tienes que tirar de expertos. En el ayuntamiento tiramos del servicio de participación ciudadana, porque no solo hay que saber qué contar, sino cómo contarlo y cómo preguntarlo, ¿no? Entonces te tienes que basar en esos profesionales. Y el resultado que yo veo es bastante bueno, enriquecedor es lo que quiero decir, ¿no? Y también a veces pasan casos como el que acaba de contar Susana en Bilbao, ¿no? Nos ha pasado en Santa Cruz, rehabilitación de viviendas que yo no quiero ascensores. Y cuando usted sea mayor, ¿cómo va a bajar de esa vivienda si no puede bajar 3 pisos por las escaleras? Pues no lo quieren ver. Pero si no lo quieren ver, yo no se lo puedo obligar. Y al final, pues, llegas a conclusiones para mí absurdas, pero como tienes que ser coherente con lo que estás defendiendo, yo te pregunto y tú me dices lo que quieres, pues yo te lo doy. Y son casos, digamos, extremos y excepciones, pero sí llegamos hasta ese punto, ¿no? Los procesos participativos. Perdón,
Tenemos bueno, Sí. pregunta tú, después tengo una pregunta online, pero primero... Buenas tardes. Bueno, agradecer todas las ponencias, ¿no?, por la cantidad de información, casos reales, las escalas diversas de todas ellas. Las necesidades y los objetivos que se han planteado aquí son tan diversos y tan interesantes. A mí me gustaría saber quiénes consideran ustedes que deberían liderar la acción climática en una ciudad, en un entorno urbano. ¿Se lidera desde la normativa europea, desde la sensibilidad hacia el medio, desde la política, desde la técnica, o desde qué departamento, área o persona debe tirar de ese carro? Con claridad. Y con claridad, ¿eh? O sea, Igual, yo creo que esto lo podremos Tiren del contestar todos. tiren del carro en el medio y largo recorrido, no en el corto plazo. Ahora que no estoy, no me pueden echar. A ver, mi experiencia es la siguiente. Ponlo en un papel, aprobémoslo como reglamento, ley, ordenanza o lo que sea, porque si no, la cosa se escapa. La cosa se escapa. Entonces, yo siempre tiendo a pensar que jurídicamente tiene que estar regulado. Cualquier decisión que se tome debería estar regulado jurídicamente en el instrumento que sea. Me da igual, el plan general tiene rango de reglamento, ¿no?, pero los planes especiales también, etc. Entonces, yo veo dos cosas. La primera, el área de medio ambiente, no sé cómo lo llamáis aquí o cómo está estructurada en los ayuntamientos de aquí. El área de medio ambiente debería estar por encima porque en nuestro caso el área de medio ambiente ha colgado de urbanismo, de obras, de movilidad. Es una subárea, mejor dicho, que se ha ido políticamente negociando, moviéndose según los pactos, porque nosotros ya sabéis que estamos muy instaurados en la cultura del pacto. En el País Vasco no hay grandes mayorías nunca de nada. Todo el mundo tiene que pactar con todo el mundo para que al final se pueda gobernar, y eso pues también se traslada, ¿no?, cuando se va al gobierno de España. Se ve ahí que lo del pacto es una cosa pues muy habitual en nuestra, y también por eso igual el control que hay para que no haya tantas, pues yo qué sé, la disciplina urbanística está muy controlada y todas estas cosas, porque enseguida te sacan el dedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que el área de urbanismo, el área de medio ambiente debería estar un poco por encima, dando directrices claras al resto. Y esto, aquí sí hay los líderes tendrían que ser los políticos, en el sentido de que tendrían que pactar entre todos ellos unas líneas y que en todos el resto de áreas apliquemos lo mismo, teniendo un poco el medio ambiente por encima, no por debajo, ¿no? Esta sería como la primera. La segunda, yo siempre iría de arriba abajo y de abajo arriba, en el sentido de que, ¿cómo reducir la movilidad? Pues mira, haz que el carril sea más estrecho y tal, y reducirás la movilidad. Es una acción tonta, pero si vas haciendo acciones pequeñas, vas concienciando a la gente. También con acciones pequeñas se puede ir tratando este tema, ¿no? Y la tercera, yo creo que es que el cuerpo técnico tiene que ser muy potente, que todavía no lo tenemos. En España, la administración, todo lo que depende de las cuencas hidrográficas, todo el desarrollo de cómo está articulado jurídica, instrumentalmente, ¿no? En la administración española, el tema de los ríos es muy interesante y tiene un desarrollo que apareció a principios del siglo XX. A día de hoy, esos planos de inundabilidad, más los riesgos de inundabilidad que vienen de la Unión Europea, etcétera, que han completado un poco todo el marco de las cuencas hidrográficas españolas, pues nos permite a día de hoy calcular, de modo que me digan, no, usted puede construir aquí, si sube la cota tantos centímetros, y además le doy permiso para no sé qué y para estos usos y no sé cuál, y integrarlo en el plan general, ¿no?, en nuestro caso. Pero esto no existe con los mapas de clima, es lo que he comentado antes, ¿no? Entonces necesitaríamos unas bases de cálculo claras para hacer esos mapas de clima, una metodología clara, unificada, y qué administración va a ser la que desarrolle ese mapa. Parece que el mapa de clima pues tendría que ser local, ¿no? Pero entonces, como que de la ciudad, no de tanto de un conjunto de metrópoli, ¿no?, a visión de ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos ese mapa? Para luego poder integrar todas estas cosas. O sea, que a nivel técnico creo que todavía estamos en pañales, ¿no?, con los temas climáticos. Tengo esa sensación por los proyectos europeos en los que he participado, ¿no? Entonces necesitamos varias patas ahí. Yo quiero apuntar algo a lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero en un sentido mucho más idealista, creo que también sería ideal que este tipo de iniciativas surgieran de abajo arriba, es decir, que tuviéramos una ciudadanía organizada, consciente, que demandara
políticas de adaptación al cambio climático en las ciudades. No sé si los procesos de participación, estos que estábamos hablando, que son obligatorios en todos los proyectos europeos y en general en procesos de planeamiento, fomentan que exista esa ciudadanía organizada y que al mismo tiempo demande cambios o hacen lo contrario, nos acomodan y hacen que simplemente nos dejemos llevar por los procesos que surgen desde la administración pública, que en cualquier caso me parecen absolutamente positivos y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero de alguna manera creo que no deberíamos perder de vista la importancia de contar con eso, con una sociedad civil, con una ciudadanía organizada, consciente, que empuje también de abajo arriba a procesos de transformación de los espacios urbanos. Yo, por contestarte concretamente a tu pregunta de quién tiene que liderarlo en una ciudad, creo que tiene que surgir de los departamentos técnicos internos, ¿no? De ofrecer soluciones a problemas que se han detectado después de haber hecho una planificación que haya llegado como haya llegado con sus procesos participativos. Pero desde la parte técnica tienes que ofrecer una solución, para eso te pagan. Pero creo que es imprescindible que después haya el acuerdo político, es decir, la bandera tiene que salir al final de la parte política. Como no consigas que tu propuesta de transformación integral de la ciudad, ahora por ejemplo tendremos una importante en Santa Cruz cuando desaparezca la refinería, eso tiene que estar aprobado por el Pleno. No puede ser una cosa que se le ocurra a un concejal o al alcalde que esté en ese momento, porque si no, cuando haya un cambio, te lo van a tirar para atrás y vuelves otra vez al punto de partida. Sin embargo, si consigues un acuerdo plenario, poner de acuerdo a los grupos políticos, ya está. Ya tienes el camino político resuelto para siempre y te pueden dejar trabajar no con un tiempo de 4 años, ¿no? Por eso creo que, aunque la propuesta sea técnica, tiene que estar refrendado por la política, en este caso por un pleno municipal. Tenemos una pregunta online y después ya te damos la palabra. A ver, es para Alberto. La pregunta dice, es un asistente anónimo, dice, buenas tardes, una pregunta para Alberto López. ¿Qué grado de protagonismo tienen las especies autóctonas en los jardines y qué elementos debemos abordar para implementarlas en el ajardinamiento urbano? Bueno, es una pregunta muy acertada, considero. Bueno, tiene un papel clave. Al final lo que tenemos que buscar son las especies que están adaptadas al entorno donde trabajamos, ¿no? Dentro de mi sector hay un gran debate sobre este tema. Digamos que la región mediterránea es una de las regiones con más diversidad y de flora y hay un gran debate entre si hemos de ser radicales de utilizar únicamente la flora autóctona local o podemos intentar también ampliar un poco el abanico utilizando especies adaptadas en el sitio donde estamos, pero de la región mediterránea, ¿no? Que puedan atraer ventajas como por ejemplo la resistencia a la sequía, un bajo mantenimiento o simplemente completar este abanico de colores y texturas. Hemos de ser hemos de ir con mucho cuidado. No podemos utilizar cualquier especie porque nos gusta un aspecto en concreto de las especies alóctonas. Pero yo particularmente no estoy en contra del uso de ellas. Lo que sí que hay que hacer es un uso muy racional y partiendo de experiencias previas. Entonces, la respuesta, hay que utilizar en la mayoría especies autóctonas y depende de dónde estemos trabajando, podríamos mirar de ampliar a alóctonas, pero de la región mediterránea, en mi caso, que es donde trabajo, ¿no? Ahí en todo lo que es el litoral. Si le pasan el micrófono a la compañera, por favor. Ah, ya lo tienes. Ah, perdona. Bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión, que veo que los equipos de urbanismo cada vez son más multidisciplinares, se integra sociólogos para la participación ciudadana, pero expertos en salud, por ejemplo, como Sasha, veo que faltan muchos.
porque en los proyectos de movilidad urbana sostenible, por ejemplo, o sea, el gran impacto que tiene mover una calle, todo ese tráfico a otra para liberarla. Yo tengo en la cabeza ejemplos aquí en Las Palmas, como la Metro Guagua. En Mesa y López pues, se eliminó todo el tráfico y todo ese tráfico se trasladó a Néstor de la Torre. Mi madre vive ahí, acústicamente, o sea, se ha triplicado. Ni poniendo ventanas con doble acristalamiento, tal, se ha podido reducir. El impacto en la salud mental, en el estrés, en el descanso es muy importante y eso veo que ahí estamos cojeando. Y después el tema, o sea, que tienen que ser todo, en las administraciones públicas tiene que haber una cohesión y tiene que ser transversales todos los planes, porque vuelvo otra vez con ejemplos aquí en mi ciudad, en la Plaza de la Feria, que está muy cerca, se pueden acercar, parques y jardines para evitar un problema de mantenimiento en una zona jardinada. Pusieron un perfil de acero corten muy bonito, ahí se contiene la vegetación, precioso, pero era una zona donde los niños jugaban al fútbol, había cohesión social porque había muchos niños inmigrantes que iban a jugar los sábados y los domingos y ahora ya no pueden jugar, han sido desplazados porque esa era su portería y bueno, estaba un pelín estropeada, pero se podría haber reconducido y además el peligro que entraña ese acero corten. Y es lo que veo que hay muchos proyectos, pero falta ahí un poco más de... Pues soy muy pesada, pero lo voy a volver a decir otra vez. Empezamos a implantar participación ciudadana en mi comunidad autónoma y creo que esto es algo generalizado, cuando apareció por ley la exigencia de someter los planes a participación ciudadana. Con el impacto de salud, Andalucía tiene una ley que obliga a los planes a hacer evaluación de impacto de salud. Nosotros estamos redactando la ley que nos va a obligar a hacer, bueno, en el Gobierno vasco, que nos va a obligar a hacer evaluación de impacto de salud en los planes. Entonces, voluntariosamente, con el Plan de Salud Municipal hemos hecho, en un par de planes que nos hemos ofrecido, que sabíamos que los resultados además iban a ser muy buenos, pero eran barrios muy malos, que con la actuación iban a quedar muy bien de cara a la salud, ¿no? Entonces nos hemos ofrecido hacer ese impacto de salud y no teníamos metodología. Entonces hemos intentado tomar de aquí y de allí ejemplos de la ley andaluza y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Entonces, métase por ley la obligatoriedad y hágase un reglamento claro con la metodología, porque a veces con nuestros propios compañeros de otras áreas, en este caso del área de salud, muchos pues, médicos, biólogos, etcétera, pues hablamos con ellos de urbanismo y dicen, es que no sé cómo medir lo que me pides. Digo, yo tampoco, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, pues regular, legislar y normativizar, porque igual, desgraciadamente, es nuestra cultura, ¿no? La francesa mediterránea de jurídica, ¿no? No somos ingleses, que no tenemos normas para nada y lo hacemos todo voluntariosamente. Entonces, yo creo que normativizarlo y ser capaz de tener unos parámetros claros para todos es fundamental. Esto funciona, sí. No, totalmente de acuerdo y o sea, creo que existe legislación para las evaluaciones medioambientales, ¿no? De cuando haces un proyecto hay como una ley, ¿no? Que te permite, o sea, estudiar el impacto ambiental. Para mí debería existir una ley similar que, aparte de mirar el impacto ambiental, mire el impacto en salud y también de manera integral, ¿no? Es decir, es lo que decías tú, no si hago una intervención aquí, vale, igual aquí ayuda a la gente, pero ¿qué pasa en otro lugar, ¿no? De la ciudad, un poco desde esa perspectiva. Y nosotros también muchas veces cuando hacemos los análisis lo hacemos a una escala espacial, ¿no? No nos sirve como estudiar solamente la ciudad en su conjunto, pero también ver cómo se distribuyen esos impactos, ¿no? Y a quién acaban beneficiando y a quién no. Y para mí eso es una parte también fundamental, ¿no? Este tipo de evaluaciones y seguramente tendría que estar legislada y estar claro cómo hacerlo. Y también eso, tener expertos de estas diversas áreas, ¿no? Que trabajen en conjunto. No te puedo decir nada porque Ya, pero lo he escuchado también en otras ponencias sí, de todo sí. y es que
si al final no se integra, Está es eso. claro, hombre, por algún sitio hay que El empezar. itinerario está súper... Claro, pero- por algún sitio habrá que empezar, ¿no? Pero bueno, Ya, ojalá. con lo que estás diciendo, hasta ahora, por ejemplo, cuando se hace una actuación, o por lo menos como lo hacemos nosotros, sí que miramos el impacto que tiene, pero en cuestión de movilidad. Analizamos dónde se va a ir el tráfico, será capaz de soportarlo. Las medidas de ruido las hacemos de aquella manera porque no sabemos cómo hacer las mediciones y cómo compararlas. Me refiero a hacer estudios serios, ¿no? De mapas de ruido y de consecuencias que tiene cuando haces una actuación, ¿no? Estamos aprendiendo a hacerlo porque no hay una normativa que nos diga cómo. Es casi por sentimiento, por buena voluntad. Tienes toda la razón y yo he quedado impactado hoy con la ponencia sobre salud. ¿Cómo se nos puede pasar esto? Si es de sentido común, ¿no? Yo trabajo en la administración pública y a lo mejor porque estamos trabajando muy estancos. Yo trabajo en urbanismo y yo no hablo con los de vivienda o con los de educación o con los de sanidad y entiendo que es en todas las administraciones así, no Sí. hay un diálogo. Entonces, Sí. ¿cómo va a haber transversalidad si es que Sí, no sé lo que está haciendo el vecino? Es cierto, es cierto. Y estos proyectos ayudan a romper esos muritos poco a poco, pero hace unos años era bastante peor. Es decir, veo una evolución a mejor y, por supuesto, queda mucho camino por recorrer. Es que solo te puedo dar la razón, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo trabajaba antes, soy de Gran Canaria, pero trabajaba antes en Fuerteventura y ahora en Lanzarote. El problemón del agua es brutal, a ver si alguien lo arregla, por Dios. Vivan los campos de golf y aquí la gente con los cortes de agua. En Fuerteventura había un proyecto que de hecho la empresa de transportes de Fuerteventura compró un par de guaguas que eran 4x4 para llevar a Cofete, a la playa, y esa carretera que era de tierra, que se estropeaba un mogollón y la idea era que no entraran los coches privados. Para eso se hizo una inversión importante, financiada por el Cabildo de Fuerteventura, que luego no llegó a ningún lado, porque al final los coches seguían entrando y las guaguas desperdiciadas, por así decirlo. Yo ahora que vivo en Lanzarote veo el mismo, no es el mismo problema porque no se han comprado todavía las guaguas, pero sí que toda la parte del acceso a la zona de Papagayo es una carretera de tierra también y entran un montón de coches en esa carretera que yo creo que lo único que hacen es contaminar y contaminar y no entiendo por qué no se hace un parking en la entrada grande donde se dejen los coches y haya un sistema de movilidad, eficiencia energética y yo qué sé, no sé si solares o eléctricas o lo que sea, pero que lleven a los guiris a la playa tranquilamente y que no estén llevando los coches hasta la misma costa. No sé si hay algo planeado, pensado o algo así. Hablo como ciudadana ahora mismo porque yo no trabajo ahora en el sector del transporte, estuve durante una temporada, pero ahora estoy en el turístico. Y entonces no sé si alguien tiene algo pensado, si se puede, si como ciudadana participativa se puede plantear algún tipo de propuesta para que se haga y se lleve a cabo, porque creo que tendría múltiples beneficios para todo el mundo. Yo no soy de Fuerteventura en el Lanzarote, pero tenemos problemas similares en Tenerife. Te podemos decir lo que hemos conseguido resolver y lo que no. A ver, empiezo por el caso de éxito, ¿vale? Que se puede parecer a Papagayo. Si vas a Tenerife, uno de los lugares más bonitos que hay, de hecho lo tengo en mi perfil de WhatsApp, es la Punta de Teno. Maravilloso. Y aquello era una locura hace unos años. Podían entrar 1.500 vehículos en un lugar totalmente frágil ambientalmente, en el que no había ni una vivienda, no había ni una casa, pero había 1.000 coches. ¿Qué se hizo? Se puso una barrera. No entra ninguno. Deja todo el mundo el vehículo en buena vista y coge una guagua a un precio de risa y te dejan allí. Y luego puedes volver cuando tú quieras porque van a estar yendo cada hora. Bueno, pues ha generado un éxito en Punta de Teno donde lo puedes disfrutar de maravilla sin que tengas coches al lado, algo que parecía lógico en un principio, pero que se tardó años en montar. Y encima se ha generado una mejora en el tejido de ocio y empresarial de Buenavista, un pueblito muy pequeño en el que ahora la gente ya tiene que parar allí, por tanto se preocupa de visitar el pueblo, cosa que antes no lo hacía porque iba directamente a Teno, ¿no? Entonces se puede hacer. Ahora, cuando lo quieres extrapolar a sitios más grandes ya empiezan los problemas. Te cuento el caso de no éxito, el macizo de Anaga. Ahora mismo tenemos problemas incluso de seguridad personal, no de seguridad vial,
porque como haya un día o alguien que necesite una ambulancia o un incendio, no se puede pasar por la cantidad de coches que están mal aparcados. ¿Dónde pones la valla? ¿Y dónde mandas las guaguas? Es la solución, pero no se ha conseguido implantar en la isla. Y otro tema que seguramente acabe convirtiéndose como Anagas, precisamente llegará al Teide, ¿no? Cosa que en Lanzarote sí lo tienes resuelto, en el Parque Nacional, ¿no? Bueno, imagínate que dejas llegar a cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre ahora en el Teide? Que aparquen en el aparcamiento de Yaiza y que haya guaguas que les lleve al Parque Nacional de Timanfaya, porque es que al final pasas por allí y está todo lleno de coches aparcados, que además la gente está hora y media haciendo cola para entrar, y además es que hay un parking disponible en Yaiza y debería de haber otro en el otro pueblo por arriba, para que les lleve en guaguita al Parque Nacional de Timanfaya y viva el transporte público, por Dios, y quiten todos esos coches de en medio. Cierto, pero que las soluciones, como hemos hablado creo que en todas las ponencias, no hay soluciones mágicas de toco la varita y ya está, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta a todos los actores implicados. Y al final, cuanto más grande es el problema, más complicada es la solución también, ¿no? Entonces, hay casos en los que ha salido bien y tenemos que intentar extrapolarlos a mayores, pero que no es tan sencillo, ¿eh? Es complicado técnicamente, socialmente, económicamente, con todos los interesados, ¿no? Las guaguas turísticas, los propios turistas, el parador nacional, te pongo el caso en el Teide, y encontrar una solución cuesta, lo cual no es excusa para no buscarla, ¿no? Pero no es fácil, no todo es tan sencillo como en Buenavista. Bien, si son tan amables, dos preguntas más porque queremos volver a las 4 para seguir. Bueno, yo era una reflexión también, a mí me impactó la ponencia de Sasha, porque tú hablabas de que lo iban a estudiar, pero claro, yo creo que nos llevaríamos las manos a la cabeza de la cantidad de millones de euros que suponen en sanidad el mantenimiento de tratamientos y cura de enfermedades, tanto físicas como mentales, derivadas pues, de la contaminación, de la mala planificación de nuestras ciudades con relación a la integración de la naturaleza y al cambio climático, ¿no? Eso es una reflexión en voz alta que no sé si ahora tú a lo mejor cifras estimadas nos podrías decir para que nos llevemos las manos a la cabeza. Pero por otra parte, se hablaba de y estoy con Rafael, la concienciación a nivel ciudadana, ir de abajo hacia arriba, ¿no? También lo decía Susana, pero yo creo que también hay una falta tenemos y está regulado legalmente, yo soy el abogado urbanístico urbanista de todo este proyecto, ya tenemos un trámite de consulta, ya tenemos unos mecanismos de colaboración y cooperación entre administraciones públicas, eso ya está inventado. El problema es que no hay esa comunicación, ¿de acuerdo?, entre las distintas administraciones. Aquí se está evidenciando, si algo está evidenciando, por lo menos, en mi opinión muy personal, es que el urbanismo es una herramienta para integrar todas estas disciplinas y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es que es brutal, ¿vale? Una ciudad bien planificada, mira la cantidad de incidencias y de beneficios que puede aportarnos en todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, falta esa concienciación. Nosotros a veces recibimos informes de otros sectores de sanidad o de cualquier otro que lo que manifiestan no es una mala intención o una dejación o un desinterés, es que no son conscientes del potencial que tiene el urbanismo para poder llevar a cabo e implantar toda esa serie de necesidades que se plantean, ¿no? Una reflexión así en voz alta. Sí, no te sé decir una estimación ahora mismo de cabeza, pero sí que en el proyecto trabajamos, ¿no?, en ponerle un coste económico, ¿no?, a todos estos casos de enfermedades y también mortalidad prematura. No es fácil porque necesitas tener también muchos datos de cuánto cuesta realmente, y nosotros conseguir datos nos cuesta un montón también en función del contexto en el que trabajamos, pero sí que es importante considerar esta parte, ¿no?, de poner un coste a la salud humana, aunque éticamente se puede discutir si es correcto o no ponerle un coste a nuestra salud, pero sí que es verdad que muchas decisiones se toman en base a argumentos económicos más de argumentos de salud.
Por tanto, si se hace un análisis de coste-beneficio, poner en los beneficios y cuantificar los beneficios económicos en salud de las personas, para mí es súper importante, ¿no? que eso esté ahí. Y por otro lado, en cuanto a la educación, nosotros desde el IES Global lo que tratamos de hacer ahora es también comunicarnos más con los médicos, porque sí que yo lo experimenté en mi formación, o sea, estudié biomedicina y no se nos explicaba, ¿no? Nada de los determinantes sociales de la salud, y ahora sí que estoy viendo que esto está cambiando y nosotros damos muchas clases, ¿no? a estudiantes de medicina o a otros ambientes, también arquitectos, por ejemplo, como gente que está fuera de nuestro sector, para un poco explicarles, ¿no? de que esto tiene influencia sobre la salud humana, y así pues, no sé, un médico quizás también es más consciente, ¿no? de que esto pues, puede afectar a la salud humana, igual se interesa un poco más y hay también un poco más de comunicación, pero bueno, sí. Después tenemos una jornada por la tarde también bastante intensa. Si son tan amables, lo dejamos aquí. Gracias a todos, todas por la participación y hasta dentro de un ratito. Muchas gracias.